Tauro, guardián de la tierra y la sensualidad, encarna un secreto ancestral que escapa a los ojos comunes pero que vibra en los corazones atentos, el misterio de su juventud perpetua y encanto atemporal. Bajo la regencia de Venus, la diosa del amor, la belleza y el placer, Tauro nace con un pacto sagrado firmado entre la carne y la eternidad. No es simplemente la genética lo que protege su lozanía, sino una alquimia interna tejida por los hilos del deseo terrenal, la conexión con la naturaleza y una voluntad férrea por vivir en plenitud cada instante. El secreto de Tauro reside en su capacidad de sincronizarse con los ritmos eternos de la Tierra. Mientras otros signos se consumen en el vértigo del tiempo, Tauro avanza con la paciencia del roble, creciendo firme, absorbiendo luz, sosteniéndose en sus raíces. Esta conexión le permite respirar más profundamente, amar más sensualmente, saborear con devoción la dulzura de la vida. En su mundo no hay prisas porque todo florece a su tiempo, y ese fluir armonioso preserva su vitalidad. El estrés, esa enfermedad de la modernidad, encuentra en Tauro un muro impenetrable hecho de calma, placer y determinación. No hay belleza más poderosa que la que nace de la autenticidad, y Tauro, fiel a sí mismo, nunca se disfraza. Su encanto no necesita estridencias ni artificios, surge de su forma serena de habitar el mundo, de su lealtad a los sentidos y de su aura magnética que atrae como la miel al néctar. Cada mirada taurina lleva la calidez del sol de primavera, cada gesto, la delicadeza con la que Venus talla el mármol. En su andar, hay una fuerza tranquila que hechiza sin necesidad de palabras. Es el encanto que no se aprende ni se fuerza, es herencia del alma. Tauro cuida su cuerpo como un templo sagrado, no por vanidad, sino por instinto. Su placer está en lo físico, y por ello cultiva su salud como quien riega una flor preciosa. Sus rutinas, muchas veces simples y constantes, se transforman en rituales de preservación. El descanso es sagrado, el alimento es arte, el cuerpo, una escultura viva. Esta devoción por el bienestar se transforma en una fuente eterna de juventud, donde otros caen por descuido, Tauro resplandece por perseverancia. El tiempo se vuelve un aliado cuando se honra al cuerpo con sabiduría. Pero más allá de lo físico, Tauro brilla porque su alma es fértil. Su mirada está dirigida hacia la belleza, la armonía, el amor en sus múltiples formas. Se rodea de lo que nutre su espíritu, música, arte, naturaleza, afectos verdaderos. Esta elección de vida construye un refugio interior que repele el desgaste del mundo exterior. El corazón de Tauro, cuando ama, se expande como un jardín en primavera, y quien vive en amor constante no envejece, se transforma. El tiempo lo acaricia, no lo consume. El magnetismo taurino también proviene de su estabilidad emocional. No se dispersa en tormentas inútiles ni se deja llevar por dramas vacíos. Su fortaleza interior es como una montaña, puede ser rodeada por vientos y lluvias, pero nunca cede. Esta firmeza le da una presencia imponente y tranquilizadora. Donde está Tauro, hay seguridad, y eso es profundamente atractivo. El encanto de quien sabe quién es, de quien no se tambalea frente al juicio ajeno, es un faro inextinguible en un mundo incierto. La juventud de Tauro también habita en su goce. No necesita grandes aventuras para sentirse vivo. Le basta una buena comida, una caricia, el perfume de una flor, la suavidad de una tela, el murmullo del río. Vive a través de los sentidos con una intensidad que otros olvidan en la adultez. Y es ese disfrute, esa capacidad de asombro, ese compromiso con lo bello y lo simple, lo que mantiene su alma joven. Donde otros pierden la capacidad de maravillarse, Tauro la convierte en su religión. No hay secreto más poderoso que vivir con placer, con fidelidad a uno mismo, con amor por el cuerpo y respeto por los ritmos naturales. Tauro no corre tras el tiempo, lo hace su aliado. Lo seduce con su lentitud, lo embruja con su constancia, lo convence de que la eternidad puede habitar en lo cotidiano. Por eso, su piel parece más suave, sus ojos más brillantes, su presencia más atrayente, incluso con el paso de los años. Su juventud no es una batalla ganada al tiempo, es una alianza con la vida. Tauro, signo de tierra fértil, no solo florece una vez, florece siempre que ama, que cuida, que agradece. Su secreto no es un truco ni un don exclusivo, sino una forma de existencia sagrada. Es la promesa cumplida de que quien vive en armonía con el mundo, permanece en armonía consigo mismo. Y en esa coherencia luminosa, el alma se rejuvenece, el cuerpo se ilumina y el encanto se convierte en un fuego sereno que nunca se apaga.
Tauro no solo se define por su conexión con la Tierra o su regencia venusina, sino también por su profunda relación con el tiempo como fuerza sagrada y no como enemigo. Para Tauro, el tiempo no es una línea recta que avanza hacia la decadencia, sino un círculo sagrado donde todo vuelve, donde lo que se siembra con amor florece eternamente. Esa visión cíclica le permite conservar una juventud interior que se proyecta hacia afuera, como un reflejo inevitable de su sabiduría ancestral. Vive con la certeza de que todo tiene su momento, y esa fe silenciosa en los ritmos naturales le permite no desgastarse en la ansiedad ni el apuro, preservando así su vitalidad como un tesoro inalterable. En la carta zodiacal, Tauro representa el segundo paso en el viaje del alma, aquel donde lo nacido en Aries empieza a tomar forma, a enraizarse en el mundo físico. Por eso, Tauro es también símbolo del poder de materializar lo intangible, de hacer cuerpo lo espiritual, de dar densidad a los sueños. Esta capacidad de encarnar la belleza, de transformar el deseo en materia, le concede un tipo de gracia que no se marchita. Es la energía de lo que permanece, de lo que se construye a través de actos constantes, silenciosos y nobles. Cada día, cada hábito, cada elección en la vida de Tauro es una piedra más en la construcción de su templo interior, un templo que resiste al olvido y al desgaste porque fue edificado con verdad. La conexión de Tauro con el arte, con lo sensorial, con lo estético no es una superficialidad sino una vía de regeneración energética. Para él, rodearse de belleza es una forma de medicina, un retorno constante a su fuente vital. Un entorno armónico, una melodía suave, una textura que acaricia, un aroma que despierta el alma, todo eso no solo le inspira, lo nutre. En esa nutrición sutil está otro de sus secretos. Lo que otros descartan como banal, él lo convierte en fuente de poder. Por eso, sus espacios están impregnados de una energía particular, una vibración acogedora, cálida, envolvente, que habla sin palabras y que rejuvenece no solo su cuerpo, sino también el de quienes lo rodean. Tauro posee un tipo de magia que no busca destacarse, pero que se impone con el paso del tiempo. Mientras otros signos pueden irradiar con intensidad momentánea, Tauro construye su resplandor como la brasa que arde suave pero constante. Su magnetismo no necesita del espectáculo, vive en la coherencia entre lo que siente, lo que hace y lo que proyecta. Esa coherencia es un escudo contra el desgaste interior. Cuando el alma no se traiciona, cuando se camina en fidelidad con el deseo profundo, el cuerpo responde con salud, con armonía, con un resplandor que desafía la lógica del envejecimiento. La juventud de Tauro también se alimenta de su amor por la permanencia. En un mundo que celebra el cambio constante, Tauro abraza el valor de lo duradero. Las relaciones que cuida, los proyectos que construye, las costumbres que cultiva son faros estables en medio del caos. Esa lealtad al vínculo, al hogar, a lo que ha elegido, le da una estructura interior que lo mantiene firme, centrado, emocionalmente protegido. Y donde hay estabilidad emocional, hay longevidad. No porque no haya desafíos, sino porque sabe sostenerse cuando todo alrededor se sacude. Esa fuerza serena se manifiesta en su porte, en su mirada, en su manera de estar en el mundo con una seguridad que desarma al tiempo. Tauro es también símbolo del gozo sostenido, del placer sin culpa, del disfrute profundo. Donde otros se consumen por el deber o el sacrificio perpetuo, Tauro recuerda el valor del descanso, de la contemplación, de lo simple. Su juventud proviene, en gran parte, de esa forma de vivir sin romperse. Porque sabe cuándo avanzar, pero también cuándo detenerse. Sabe cuándo dar, pero también cuándo conservar su energía. Esta sabiduría instintiva de autorregulación es uno de sus dones más poderosos. Mientras el mundo se quiebra por exigir más de lo que puede dar, Tauro respira, siente, descansa, se reconecta. Y así se reconstituye una y otra vez. Astrológicamente, Tauro es un signo fijo, de cualidad perseverante, símbolo del arraigo y la resistencia. Su esencia es la del constructor eterno. Y aquello que construye con amor, también se convierte en reflejo de sí mismo. Cada jardín que cultiva, cada hogar que embellece, cada cuerpo que acaricia, es también un espejo de su mundo interno. Este poder de proyectar hacia afuera su armonía interna hace que el tiempo lo mire con respeto. El tiempo, en lugar de desgastarlo, lo pule. Lo embellece como el agua al mármol, como el sol a la madera noble. Por eso, hay una belleza que en Tauro se acentúa con los años, una juventud que no se mide por arrugas, sino por luz. Tauro también guarda dentro de sí una sensualidad sagrada, que no es desenfreno sino devoción. Ama con el cuerpo entero,
Escucha con el tacto, habla con la mirada. Su presencia es táctil, densa, viva. Esa forma de estar completamente presente en el momento le da un vigor distinto. Es la energía de quien no se ha disociado del cuerpo, de quien no ha olvidado la sabiduría de la piel. Mientras otros se desconectan de lo corporal y lo ven como un peso o una herramienta, Tauro lo honra como un altar. En esa reverencia está otro de sus secretos: quien venera su cuerpo, lo preserva. Pero más allá de todo lo físico, Tauro posee una fuerza espiritual silenciosa. No necesita grandes doctrinas ni gritos para sostener su fe en la vida. Su espiritualidad está en la constancia, en la ternura, en la fidelidad, en la presencia que no abandona. Vive como vive la tierra, en ciclos, en silencios, en entregas profundas. Esta espiritualidad encarnada, esta forma tan orgánica de conectarse con lo divino, le da un brillo interno que no se apaga. La juventud, en su caso, es una bendición ganada por vivir en integridad con el cosmos, en lealtad con su propia energía. Tauro, entonces, no se mantiene joven por negación del tiempo, sino por reconciliación con él. No lucha contra la vida, la honra. No teme envejecer, florece una y otra vez, con cada estación, con cada experiencia, con cada vínculo verdadero. En su alma vive la promesa eterna de Venus, que el amor, el gozo, la belleza y la paz no solo embellecen el mundo, sino que lo renuevan. Y quien vive desde ese lugar no envejece, simplemente se transforma en una versión más rica, más profunda, más plena de sí mismo. Así es el secreto de Tauro, una alquimia de constancia, ternura y placer que convierte al tiempo en aliado, y a la vida, en una obra de arte que nunca se marchita. En los tejidos sutiles del zodiaco, Tauro guarda un poder aún más profundo del que muchos alcanzan a comprender. Su juventud no es solo una bendición física ni una consecuencia de hábitos armoniosos, es una manifestación de su esencia como signo consagrado al misterio de la encarnación plena. Desde su nacimiento astrológico, Tauro es el receptáculo de la energía vital que toma forma, se manifiesta, se hace carne. En este acto de materialización, de descenso de la divinidad al cuerpo, hay una verdad que lo transforma en un canal puro de regeneración. Porque quien no teme habitar completamente su humanidad, quien honra su cuerpo como extensión del alma, vive más intensamente y por tanto se desgasta menos. La tierra en Tauro no es solo firmeza, es fecundidad, es promesa cumplida, es contención para todo lo que en otros signos es efímero. Tauro no persigue, atrae. No se pierde en el ruido del mundo, se ancla a lo esencial. Esta capacidad para no dejarse arrastrar por la marea emocional y energética del entorno le da una ventaja invisible, la de conservar su campo vital intacto. El aura taurina es densa, compacta, resguardada. No se filtra en ella la toxicidad ajena con facilidad. Esta protección energética, más allá del plano físico, es una barrera contra el desgaste. Mientras otros signos se vacían por la hiperconexión, por la sobreestimulación, Tauro se recarga en el silencio, en la repetición sagrada de lo cotidiano, en la intimidad con la naturaleza. El misterio de su encanto también radica en su ritmo. En un mundo regido por la aceleración y la urgencia, Tauro camina con la cadencia de quien sabe que llegar es inevitable si se avanza con constancia. Este ritmo vital no solo le permite ver lo que otros se pierden, sino que le regala un tipo de energía que no se agota. Como los grandes felinos que conservan su fuerza por moverse solo cuando es necesario, Tauro reserva su fuego interior y lo despliega cuando el momento lo exige. Este dominio del tempo, esta sabiduría instintiva sobre cuándo actuar y cuándo permanecer, lo mantiene en eje, lo preserva de la dispersión y del desgaste que consume a tantos que viven fuera de sí. El cuerpo de Tauro es un altar viviente, pero también un oráculo silencioso. Sabe escuchar sus señales, responder a sus necesidades, honrar sus límites. En esta alianza cuerpo-alma-mente hay un tipo de juventud que no se mide en cronología sino en vitalidad. La conexión orgánica con los ciclos del día, de las estaciones, de la luna, le da un fluir natural que lo sincroniza con los ritmos de la vida. Esta armonía sutil con el entorno es como una música invisible que lo rodea, lo acompaña, lo fortalece. Donde otros resisten los cambios naturales, Tauro los acompaña sin perder su centro. En eso reside parte de su permanencia encantadora, no se quiebra, se adapta con elegancia. Hay un valor silencioso en Tauro que a menudo pasa desapercibido pero que es fundamental para su magnetismo, la gratitud. Su forma de agradecer no es solo un gesto moral o social, es una práctica espiritual encarnada. Agradece con la forma en que cuida lo que ama,
con la atención que le da a los detalles, con la constancia con la que sostiene lo que para otros es desechable. Esta gratitud profunda se imprime en su campo vibratorio, en su manera de mirar, de tocar, de habitar el mundo. Y lo que vibra en gratitud, se renueva. La gratitud es una medicina que regenera las células, que devuelve luz a los ojos, que suaviza los gestos, que rejuvenece la energía. La voz de Tauro, regida por Venus, tiene también un papel en su misterio eterno. Suele ser una voz melodiosa, serena, envolvente. Habla con intención, con ritmo, con belleza. Y esa vibración sonora tiene un efecto tanto en él como en los demás. La palabra en Tauro no es banal, es constructiva, sensual, real. Hablar desde un centro sereno, sin agredir, sin exagerar, es también una forma de mantenerse joven. La agresividad desgasta, la queja envejece, el exceso destruye. Tauro, con su hablar medido, es capaz de transmitir paz, de calmar, de nutrir. Su voz es bálsamo, y quien porta una voz que cura, también se cura a sí mismo cada vez que se expresa. Su relación con el placer es uno de los pilares invisibles de su encanto perenne. No se trata del placer inmediato ni del hedonismo vacío, sino del gozo profundo que viene de entregarse completamente al momento presente. Tauro se funde con lo que ama, no lo consume, lo celebra. Este arte de saborear la vida es una fuente secreta de vitalidad. El disfrute consciente libera endorfinas, reduce el estrés, fortalece el sistema inmune, embellece la piel. Tauro, al entregarse al placer como a un acto sagrado, se transforma en fuente de bienestar para sí y para los demás. Por eso su presencia es deseada, buscada, celebrada. No hay juventud más poderosa que la del alma que se permite gozar sin culpa. En el plano emocional, Tauro posee una cualidad tan rara como valiosa, la fidelidad afectiva. Es leal no solo a las personas, sino también a sus sentimientos, a sus elecciones, a su forma de amar. Esta constancia emocional es una forma de serenidad que muchos anhelan. Donde otros saltan de vínculo en vínculo, agotándose emocionalmente, Tauro construye lazos sólidos, profundos, con raíces reales. Esta estabilidad emocional no solo es placentera, es también saludable. Amar sin sobresaltos, ser amado con devoción, saberse seguro en la entrega, todo eso libera el cuerpo del desgaste de la incertidumbre. La confianza es un bálsamo que rejuvenece, y Tauro la cultiva con esmero. En las crisis, en las pérdidas, en los duelos, Tauro no se desmorona, se transforma. Su fuerza interna no es visible como la de Aries o Leo, no es explosiva, es tectónica. Cuando todo parece derrumbarse, él reconstruye desde las bases. Esta resiliencia silenciosa es otro de sus dones. Porque quien sabe renacer desde el centro, sin negar el dolor, sin perder su eje, se vuelve indestructible. Y esa solidez emocional se refleja también en lo físico, en la postura firme, en la mirada clara, en el tono sereno. Tauro no huye del invierno, lo atraviesa. Y al hacerlo, florece aún más intensamente en la próxima primavera. La energía taurina, cuando está en su vibración más elevada, es una promesa cumplida del paraíso en la tierra. No como una utopía lejana, sino como un arte de vivir encarnado en cada gesto, en cada elección, en cada acto de amor cotidiano. Es un recordatorio viviente de que la belleza no es algo que se posee, sino algo que se habita. Y quien habita la belleza, no la pierde con los años, la profundiza. Por todo esto, Tauro no solo conserva su juventud, la cultiva, la expande, la irradia. Su encanto no es de un momento, es de todos los momentos que ha vivido con presencia, con gozo, con fidelidad a sí mismo. Porque su mayor secreto no es resistirse al paso del tiempo, sino rendirse al arte de vivir con tal plenitud, que el tiempo mismo se convierte en un jardín donde todo florece a su ritmo eterno. En las profundidades más antiguas del zodiaco, allí donde los signos encarnan no solo energías sino arquetipos eternos, Tauro guarda una herencia cósmica que se remonta al origen mismo del alma encarnada. No es solo un signo de tierra, es la expresión de la tierra misma tomando conciencia de su propia divinidad. Su juventud y encanto no son una máscara ni un disfraz temporal, son manifestaciones tangibles de su papel como guardián de lo sagrado en lo cotidiano. Mientras el mundo gira en torno a la velocidad y lo desechable, Tauro recuerda que lo eterno se halla en lo que se cultiva con paciencia, en lo que se cuida con devoción, en lo que se ama sin interrupción. Dentro de la arquitectura celestial, Venus no solo le otorga gracia, sino la capacidad de tejer belleza en la vida ordinaria,
y es precisamente ese poder lo que preserva su alma y su cuerpo de la corrosión de los años. Tauro es alquimista, aunque su alquimia no se manifieste con fuegos ni elixires, sino con presencia, con manos que transforman lo simple en sublime. Cualquier tarea, por pequeña que parezca, se convierte en una ceremonia bajo su cuidado. Esa ritualidad constante le ancla a un tiempo más vasto, un tiempo que no devora ni empuja, sino que envuelve y nutre. En ese tipo de tiempo, el alma respira, el cuerpo se alinea, y el espíritu florece. Es allí donde Tauro preserva su secreto, fuera del reloj, en los reinos donde habita la permanencia. Hay una fuerza telúrica en Tauro que no necesita imponerse porque es inquebrantable. Como la montaña que no se jacta de su altura, como el roble que no presume su firmeza, simplemente está, y su sola presencia transforma. Esa estabilidad tiene un impacto profundo en su biología, porque el sistema nervioso, al no vivir en un estado de agitación permanente, se repara, se equilibra, se sostiene en un flujo vital saludable. La serenidad no es solo un rasgo emocional en él, es una tecnología espiritual que lo rejuvenece desde las células hasta el aura. Y esa serenidad, tan rara en estos tiempos, es parte de su poder de atracción. Estar cerca de un Tauro elevado es sentirse en casa, en un refugio sutil donde el alma puede desarmarse sin miedo. Tauro encarna también una relación ancestral con el silencio. No es un silencio vacío, es un silencio fértil. En él se gesta la intuición corporal, esa sabiduría que no necesita palabras, que simplemente sabe. Tauro sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo moverse y cuándo quedarse. Este equilibrio entre acción y quietud genera una energía armónica que envuelve todo lo que toca. El desgaste llega cuando se vive desconectado del pulso interno, cuando se corre detrás de un tiempo que no es el propio. Pero Tauro, al escuchar su ritmo interior con humildad y precisión, se mantiene alineado con la fuerza vital de la existencia. Esa alineación es fuente de bienestar, longevidad, magnetismo. Hay una música interior que solo él puede oír, y al seguirla, se convierte en una danza viva entre cuerpo, alma y universo. La naturaleza responde a Tauro porque lo reconoce como uno de sus hijos predilectos. Las plantas florecen más en su cuidado, los animales se acercan a él sin miedo, los paisajes se transforman en santuarios cuando sus pasos los recorren. Esta comunión con el reino natural no es casual, está escrita en su vibración. Al alinearse con la vida vegetal, mineral y animal, el alma taurina se reencuentra con una sabiduría olvidada, aquella que comprende que vivir bien no es acumular ni huir, sino enraizarse. Enraizarse no como sinónimo de inmovilidad, sino como certeza de pertenencia, como acto de afirmación espiritual. Esta pertenencia, esta alianza sagrada con el planeta, le devuelve lo que él da: paz, belleza, fuerza y permanencia. Desde la astrología esotérica, Tauro representa el ojo del alma, el centro por donde la luz espiritual penetra en la materia. No es solo belleza externa, es un canal de iluminación encarnada. En las antiguas escuelas de sabiduría, Tauro era visto como el signo de la voluntad de Dios expresada en formas visibles. Por eso, su capacidad de crear y sostener estructuras no es simplemente material, es mística. Construye casas como quien construye templos, cuida cuerpos como quien cuida altares, honra la comida como quien bendice ofrendas. Y en todo esto, se convierte en un guardián de lo sagrado. El que guarda lo sagrado, se vuelve sagrado. Y lo sagrado no envejece, brilla. Tauro también se nutre del poder de la repetición. Donde otros ven monotonía, él ve ritmo. Donde otros se cansan de lo igual, él descubre nuevas profundidades. La repetición para él es una danza de maduración, una espiral ascendente que no se estanca, sino que condensa sabiduría. A través de la rutina consciente, se vuelve maestro de su energía. Y esta maestría se manifiesta en su cuerpo: movimientos precisos, gestos medidos, fuerza dosificada. Hay algo inquebrantable en su forma de habitar la vida. No se trata de rigidez, sino de una estructura amorosa que lo contiene. Y el que se contiene con amor, no se desborda, no se agota, no se pierde. Se mantiene íntegro. En el plano energético, Tauro porta una vibración de calma gravitacional. Su sola presencia modifica la atmósfera de un espacio, como si el tiempo bajara su velocidad a su paso. Esta capacidad de reconfigurar el entorno sin esfuerzo aparente es parte de su encanto duradero. No necesita llamar la atención, porque ya es centro. No necesita demostrar, porque ya irradia.
Esta cualidad del ser en lugar de parecer lo vuelve magnético en un mundo saturado de máscaras. Y cuando uno se convierte en su verdad más profunda, esa verdad se convierte en belleza imperecedera. La juventud de Tauro no es un fenómeno externo, es una fidelidad radical a su propio eje. Cuando el alma no se traiciona, cuando se elige a uno mismo sin abandonar a los demás, cuando se honra lo que se ama sin claudicar al ruido del mundo, el cuerpo responde con plenitud. Porque el cuerpo escucha al alma, y cuando el alma está en paz, el cuerpo lo refleja con gracia. Así es el secreto último de Tauro, su belleza y su juventud no son producto del azar, son consecuencias de un pacto interno con lo eterno. Y ese pacto, cuando se sostiene día tras día, año tras año, vida tras vida, se convierte en un faro que ninguna sombra puede apagar. Tauro no envejece, simplemente madura hacia versiones cada vez más bellas de su esencia eterna. Hay una dimensión de Tauro que permanece muchas veces velada incluso para los ojos más atentos, su vínculo con los reinos invisibles de la abundancia cósmica. No se trata de la abundancia material que tanto se le asocia en los textos más básicos, sino de una corriente ancestral de plenitud que fluye a través de él como un río subterráneo. Esta corriente, más antigua que las estrellas, es una herencia espiritual que lo conecta con los misterios de la fertilidad, la creación continua y la perpetuidad de la vida. En el corazón de Tauro, late el mismo pulso que hizo germinar los primeros brotes sobre la tierra, y ese pulso no ha dejado de sonar. Por eso, donde otros pierden el rumbo, Tauro lo encuentra en la simpleza. Donde otros olvidan su origen, Tauro vuelve a enraizarse. Es en esa constancia con lo esencial donde se regenera sin esfuerzo, sin teatralidad, como lo hace la naturaleza misma, silenciosa, pero invencible. El cuerpo taurino no solo encarna salud, encarna memoria. Es un archivo viviente de tiempos más armónicos, de ritmos más puros. Cada célula suya parece recordar un tiempo en que la vida se movía al ritmo de las estaciones, de las lunas, de los pasos del sol sobre la tierra. Esta memoria ancestral le da una presencia sólida, una energía que no se agita con el caos, que no se disuelve en la ansiedad. Tauro es guardián de esa sabiduría orgánica, de ese conocimiento no aprendido sino heredado, que le permite mantener su vitalidad sin necesidad de artificios. Su juventud no depende de modas ni de fórmulas, sino de su fidelidad a esa inteligencia corporal profunda que sabe cuándo descansar, cuándo nutrirse, cuándo entregarse y cuándo resistir. Hay también una dimensión artística en Tauro que es fuente de su encanto inagotable. No es necesariamente el arte como producción, sino el arte como modo de existir. Tauro vive artísticamente. Se mueve con cadencia, observa con deleite, elige con gusto. Cada decisión suya, por pequeña que sea, tiende al equilibrio estético, a la armonía. Esta constante sintonía con la belleza no es superficial, es terapéutica. El arte, en su forma más pura, no es una posesión ni un lujo, sino una medicina del alma. Y Tauro, al rodearse de belleza, al crearla, al sostenerla, está continuamente sanándose a sí mismo. La estética en su vida es una forma de alquimia. Lo que otros consideran detalles, él lo vive como gestos de eternidad. Y quien vive en contacto tan directo con lo bello, queda bañado por su reflejo. Por eso su mirada nunca se apaga, por eso su presencia no se marchita, porque vive desde la plenitud del arte de ser. Tauro es también un símbolo vivo de estabilidad emocional. Pero más allá de la lealtad, más allá de la constancia, hay una capacidad sutil de contener sin sofocar, de amar sin poseer, de estar sin invadir. Esta habilidad lo convierte en un refugio emocional para los demás y en una fuente de equilibrio para sí mismo. Las emociones, en Tauro, no son tormentas que arrasan, sino ríos que fluyen bajo tierra, lentos, profundos, nutritivos. Este dominio emocional es invisible, pero se siente. Es lo que le permite mantenerse joven no solo por fuera, sino también por dentro, sin acumular resentimiento, sin cargarse de vínculos tóxicos, sin entrar en dinámicas de desgaste. Su corazón sabe cuándo abrirse y cuándo protegerse, y ese discernimiento emocional es una tecnología espiritual que le ahorra años de desgaste que otros signos acumulan sin saberlo. Otra dimensión poderosa de Tauro es su conexión con la sabiduría del gozo sin culpa. En un mundo que muchas veces asocia el placer con el pecado, la indulgencia con la debilidad y el disfrute con la superficialidad, Tauro reivindica el gozo como camino de iluminación. No goza por debilidad, sino por sabiduría. Entiende que el alma se eleva más fácilmente cuando el cuerpo no está en guerra consigo mismo. Disfrutar de un aroma, de una comida, de una caricia, de un instante de silencio,
es para Tauro un acto sagrado. Y en esa vivencia plena del presente, su espíritu se rejuvenece. Porque el cuerpo que es tocado con amor, que es escuchado, que es nutrido, responde con vitalidad, con gratitud, con luz. Por eso el encanto de Tauro no se agota, porque no nace de lo externo sino de una relación amorosa con la propia existencia. En lo más profundo, Tauro es un símbolo de permanencia en un mundo que se obsesiona con el cambio. Y no se trata de rigidez, sino de una fidelidad radical a los valores eternos que no cambian con las modas ni con las crisis. La lealtad, la paz, el amor auténtico, la belleza real, la conexión con la tierra, el valor del silencio, el honor del cuerpo, la pureza del deseo, todo esto Tauro lo sostiene como un estandarte en medio del ruido. Y esa coherencia le otorga una integridad que no se desgasta. El alma que vive en coherencia rejuvenece porque no necesita defenderse, justificarse ni fragmentarse. Y cuando el alma permanece entera, el cuerpo también lo hace. Incluso en su sombra, en su terquedad, en su apego, hay una fuerza que lo salva. Porque cuando Tauro aprende a soltar sin traicionarse, cuando transforma su apego en compromiso y su obstinación en propósito, alcanza un nivel de maestría que muy pocos logran. Se convierte en una roca que no solo resiste la tormenta, sino que ofrece abrigo a otros en medio del caos. Esta cualidad de sostener incluso cuando todo tambalea, esta presencia que calma sin prometer nada, que cuida sin exigir, que abraza sin encerrar, lo vuelve una figura casi mítica. Es el guardián de los valores eternos, el sembrador de lo perenne, el testigo silencioso del alma del mundo. Así, el verdadero secreto de la juventud y el encanto de Tauro no está en una fórmula sino en una fidelidad, a la tierra, al cuerpo, al gozo, al amor, al arte, al tiempo sagrado de lo lento, a la belleza de lo real, al alma que habita lo simple con devoción. Tauro no persigue la juventud, la cultiva desde la raíz. No necesita encantar, irradia. No se apresura, florece a su tiempo. Y quien florece a su tiempo, florece para siempre. Porque hay algo en el que no envejece, que no muere, que no pasa. Hay en su esencia una promesa de eternidad encarnada. Y esa promesa se cumple en cada gesto, en cada mirada, en cada acto amoroso con el que honra su paso por el mundo. Hay una corriente sagrada en Tauro que aún no ha sido del todo revelada, una fuerza telúrica que se manifiesta en la forma en que encarna el tiempo, no como una prisión lineal sino como un círculo sagrado donde todo regresa, todo renace, todo se transforma sin perder su esencia. Tauro no teme envejecer porque no concibe la existencia como una línea recta hacia la decadencia, sino como una espiral ascendente que lo devuelve una y otra vez al centro de su propio poder. Por eso, su juventud no es la negación del paso del tiempo, sino la consagración de cada etapa como un portal de belleza distinta. Su cuerpo no es un recipiente que se agota, sino un templo que se renueva, piedra por piedra, con cada acto de conciencia, con cada elección de paz, con cada renuncia al ruido innecesario. Desde las regiones más elevadas de la astrología esotérica, Tauro está ligado al misterio de la luz. No la luz explosiva de Aries ni la luz reflejada de Libra, sino la luz encarnada, la que desciende y se asienta, la que ilumina desde dentro y no necesita ser vista para transformar. Esa luz se manifiesta en su capacidad para sostener, para cuidar, para nutrir con firmeza inquebrantable. No hay juventud más duradera que la del alma que nunca deja de cuidar lo que ama. Tauro cuida como la tierra cuida al bosque, como el río cuida su cauce, como el corazón cuida su ritmo. Y en esa devoción silenciosa por lo esencial, se forja una energía que lo hace eterno. Porque lo que se cuida con amor, florece más allá del tiempo. En su vínculo profundo con Venus, Tauro manifiesta una comprensión íntima de la armonía como una fuerza generadora. No se trata solo de buscar lo agradable, sino de encarnar el equilibrio que da vida. La armonía que emana de Tauro no es frágil ni decorativa, es una arquitectura interna tejida a base de autenticidad, de verdad, de sintonía con las leyes ocultas que gobiernan la materia y el espíritu. Esta armonía penetra su campo áurico y lo mantiene limpio, vibrante, magnético. La juventud se conserva cuando el aura permanece intacta, y el aura de Tauro rara vez se quiebra, porque no se dispersa, no se fragmenta, no se entrega al frenesí. Se guarda, se honra, se cultiva como un jardín silencioso que florece sin testigos. Y es ese jardín interior el que emana un perfume que no envejece, un perfume que otros sienten sin saber por qué, y que lo convierte en un imán de paz, de atracción, de misterio sereno. En su esencia más pura, Tauro es también un protector de los ciclos. Honra la siembra y respeta la cosecha.
No acelera el crecimiento ni forcejea con el proceso. Esta comprensión profunda del ritmo natural le permite descansar cuando debe, avanzar cuando es tiempo, entregarse cuando el corazón lo llama. Y esta obediencia consciente al flujo vital mantiene su energía en estado de plenitud. El desgaste, en la mayoría de las personas, viene del conflicto con el tiempo, del deseo de ir más rápido, de la resistencia a la hora. Tauro no combate el momento, lo abraza. Y ese abrazo lo rejuvenece. Esa aceptación lo purifica. Esa rendición consciente lo conecta con la fuente que no se agota. Existe también en Tauro una memoria solar, una fidelidad al fuego interno que no necesita mostrarse como llama para mantenerse vivo. Su energía no es incandescente, es constante. No arde para iluminar, sino que irradia con calor firme, como el sol de primavera que no quema pero fecunda. Esa radiación interna es parte de su encanto indeleble. No embelesa desde el impacto, sino desde la permanencia. No conquista por deslumbramiento, sino por sostén. Y lo que sostiene, lo transforma. Su juventud no se define en la piel sino en la fuerza invisible de su presencia, en esa energía de sol que abraza sin sofocar, que nutre sin consumir, que sostiene sin exigir. Tauro también encarna una fidelidad al placer como camino de expansión espiritual. En su nivel más elevado, el gozo no es distracción sino oración. Comer, descansar, amar, tocar, respirar, mirar, todo se convierte en una forma de comunión con lo divino. Y ese estado de gratitud sensorial lo regenera constantemente. Su piel se vuelve receptiva al milagro de lo simple. Sus sentidos son puentes hacia la eternidad. No hay mayor juventud que la del alma que no se ha separado del asombro. Y Tauro nunca se separa del asombro porque vive atento a lo concreto, donde los milagros habitan sin gritar. Su cuerpo sabe que cada acto puede ser sagrado, y al vivirlo así, se consagra también a sí mismo. El alma taurina, cuando ha abrazado su destino más elevado, se convierte en un canal de paz encarnada. No solo la transmite, la encarna. Y esa paz es antídoto contra todas las formas de deterioro. En un mundo que se consume en tensión, en ansiedad, en violencia interna, Tauro porta la medicina del reposo consciente, del anclaje profundo, de la raíz que no cede. Esta medicina no solo lo protege, sino que lo embellece. No porque busque ser bello, sino porque su presencia se vuelve reflejo del equilibrio cósmico. El universo premia a quien lo honra. Y Tauro lo honra en cada gesto paciente, en cada elección fiel, en cada entrega silenciosa. Y ese honor vuelve a él en forma de longevidad, de vigor sereno, de magnetismo indestructible. Incluso el sufrimiento, cuando toca a Tauro, no lo destruye. Lo pule. Lo fortalece. Lo vuelve más verdadero. Su dolor no lo endurece, lo ablanda donde debe, lo despierta a lo esencial, lo talla como el río talla la roca. Y esa forma tallada por la experiencia, esa belleza ganada sin perder la inocencia, es un tipo de juventud que no se puede comprar, que no se puede fingir, que solo se puede merecer. Tauro la merece porque no huye de la vida, la abraza. No teme el paso de los años, lo bendice. No busca ser eterno, simplemente lo es, porque vive en la frecuencia donde el alma y la materia se dan la mano y acuerdan no soltarse jamás. Así, mientras el mundo cambia sus máscaras una y otra vez, mientras la prisa devora el presente y el olvido empaña los ojos de los que corren, Tauro permanece. Permanece joven porque permanece fiel. Permanece bello porque permanece entero. Permanece encantador porque no ha perdido el vínculo con lo real. Y lo real, cuando se habita con alma, no envejece, florece. Florece una y otra vez, cada primavera, como si el tiempo no lo rozara, como si la eternidad lo eligiera, como si la belleza supiera que en Tauro ha encontrado su hogar.